de Salmos. El capítulo es Salmos 49. Dios es profundo. Leamos los versículos 1 al 4. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. En el versículo 1 dice, oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todos del mundo. ¿Qué es lo que nosotros debemos escuchar? La palabra de Dios, la palabra de la verdad. Debemos tener oídos para escuchar la palabra de la verdad. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 dijo que los que tengan oídos oigan. En el versículo 2 dijo que escuchen tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Estas palabras son palabras de sabiduría. Son palabras que los hace inteligentes. Son palabras de proverbios. Son palabras profundas, palabras de vida de Dios. Es el mundo de la verdad. Cuanto más vamos descubriendo ese mundo, vemos que es un mundo profundo de Dios. Leamos los versículos 5 al 12. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia, cuando me rodeen inicuos detractores? Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierra a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Nadie puede ser rescatado, ser salvo por su propio dinero. Los que tienen mucho dinero confían en su dinero. El rico jacta de su mucha riqueza. En el versículo 7 dice, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Significa que tan grande es el precio por la redención de la vida, que nadie puede pagar esa deuda. Al final, terminan entrando todos a su tumba. Nadie puede vivir eternamente. Mueren los sabios, mueren los necios y los pobres también. ¿Qué sucede con sus riquezas? Dios le pasa sus riquezas a otras personas. También digamos que alguien compró un terreno a su nombre. Esta es mi tierra. Dios no acepta eso. En el papel estará escrito su nombre, pero después de pasado 50 años, esa tierra ¿seguirá siendo de ese hombre? Pasados 100 años, ¿seguirá siendo de ese hombre? Al final, todo es de Dios. Las personas viven pensando que los bienes que tienen son suyos. Por eso Jesús dijo que las riquezas que los hombres poseen son injustas. Lucas capítulo 16, versículo 9. Jesús les dijo que con riquezas injustas ganan amigos. Mateo capítulo 6. ¿Quién es el amigo? Se refiere a Jesús. Significa que se amiguen con Dios con la riqueza que Dios le dio. El hombre no puede salvarse con la riqueza que tiene. Aunque sea muy noble, el hombre no puede vivir toda la vida. Cuando el hombre está por morir o no tiene tanta diferencia
que con la muerte de un animal. Cuando el hombre muere, no tiene ya ningún valor. Durante la guerra se mueren muchas personas. ¿Qué beneficios podrá tener el hombre? Los hombres se mueren peleándose entre sí. También muchos se mueren trabajando duramente. Algunos se mueren por cansancio. También pueden morir por enfermedad. ¿Y qué valores pueden tener? Los fieles que adoran a Dios son los que tienen el verdadero valor. Leamos los versículos 13 al 15. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Como ovejas están destinados a sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Selah. El hombre muere por pagar el precio del pecado. Los incrédulos van al sepulcro, como ovejas van al Seol. Seol es tumba, hoyo. También es el lugar que el hombre va después de la muerte. Todos los hombres mueren. En el versículo 14 dice, como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. ¿Qué tan felices somos nosotros que creemos en Jesús mientras vivimos en este mundo? ¿Cuán gran es nuestra fe, nuestra felicidad, nosotros que hemos recibido perdón de pecados? Leamos los versículos 16 al 20. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros, sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias, perecen. Un hombre se hizo rico, su esplendor se ha engrandecido, pero no tenga envidia ni temor de él. En el versículo 17 dice, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Solamente estarán enseñoreando por poco tiempo en este mundo. En el versículo 20 dice, el hombre puede ser digno, pero si no comprende es igual que animales. Esto es lo que nosotros debemos comprender. Nosotros debemos escuchar las palabras de Dios. Hermanos, tenga oídos para escuchar. Podremos escuchar si tenemos los oídos espirituales, los oídos de la fe abiertos. Agradezcamos a Dios por habernos dado esos oídos. Ahora estudiaremos el capítulo 50 de Salmos. Dios es un Dios justo. En el versículo 6 dice que el cielo declara su justicia. Leamos los versículos 1 al 6. Habla el Señor, el Dios de dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye, y en torno suyo ruge la tormenta. Dios convoca a los cielos y a la tierra, para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez, Selah. Dios Todopoderoso dice, llama a todos los hombres de la tierra desde el amanecer hasta el ocaso. En el versículo 2, Dios les resplandece su luz. Eso significa que Dios hará que la luz del Evangelio
se anuncie a todas las personas. Dios hace brillar la luz de la salvación. Nos dice que recibamos esa luz. Significa que salgamos donde está la luz de la vida. En el versículo 3, nuestro Dios viene. Nosotros esperamos la segunda venida de Jesucristo. Es un Dios que juzga. Lo precede un fuego que todo lo destruye, y en torno suyo ruge la tormenta. Jeremías capítulo 5, versículo 14. Esa palabra se volverá fuego. En el versículo 4 dice, Dios juzga a ese pueblo. En el versículo 5 dijo, reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. Nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Nosotros nos hemos pactado un pacto de Dios. Hemos pactado el pacto de la salvación. Hemos recibido por medio de Jesucristo las promesas que nos dio. Es la promesa de la expiación. Versículos 7 al 15. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que siempre me ofreces. No necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Qué es lo que Dios desea? Dijo, escucha, pueblo mío. Porque Dios habla, nosotros debemos escucharle y obedecer. Versículo 8. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que siempre me ofreces. ¿Qué sacrificios desea Dios? ¿Qué le agradará que le demos mucha ofrenda? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? En el tiempo del Antiguo Testamento entregaban a Dios sacrificio de animales. Esto simboliza la sangre redentora de Jesucristo. En el versículo 14 dice, hay que ofrendar sacrificio a Dios con gratitud. Significa que debe dar el culto con gratitud a Dios y pagar a Dios lo que le ha prometido. Versículo 15. Hay que clamar a Dios en tiempos de tribulación. Debemos glorificar a Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Isaías capítulo 29, versículo 13. El pueblo adora a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Dios desea la carne de los toros. Dios se alegra de la sangre de los machos cabríos. Es importante nuestro corazón de amor a Dios. Hermanos, ¿aman a Dios? ¿Ustedes tienen algo que ame más que a Dios? ¿Ustedes confían en Dios? ¿Ustedes no están confiando otra cosa que no sea Dios? ¿Ustedes están satisfechos solo de Dios? ¿No le pone alguna excusa a eso? Nosotros tenemos ídolos espirituales. ¿No tienen cosas que aman más que a Dios? Dios no se alegra de muchas riquezas que tengamos. Podemos estar agradecidos a Dios tanto cuanto más gracia recibamos. Podremos entregar ofrenda material a Dios. Podremos entregar hasta nuestra casa, también terrenos. Podremos entregar todo el dinero que tengamos a Dios. Pero más importante es que le entreguemos nuestro corazón.
Versículo 16 al 18. Pero Dios le dice al malvado: ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas, con los adúlteros te identificas. Dios dijo: ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes y de mencionar mi pacto con tus labios? Aquí dijo: mi pacto con tus labios. El nombre de Dios es blasfemado por los creyentes. Romanos capítulo 2, versículo 24. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles, dice en la palabra. En el versículo 17 dijo: mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Son personas que echan a espalda las palabras de Dios. Versículo 18. Ves a un ladrón y lo acompañas, con los adúlteros te identificas. ¿Quién es el ladrón? Es el que no ofrenda el diezmo, no respeta el día de reposo, el domingo del Señor, no cumple con la palabra de Dios. Ellos se identifican con los adúlteros, es decir, que el creyente ama al mundo. Si nosotros amamos al hombre más que a Dios, amamos más al dinero que a Dios, es lo mismo que estemos adulterando. Algunos creyentes se llevan muy bien con los malvados. Algunos creyentes no tienen interés con todo lo que hace, no tienen interés de todo lo que hace por fe. Leamos los versículos 19 al 23. Para lo malo das rienda suelta a tu boca, tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo, y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos, y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. De los labios del malvado salen maldades. Su lengua está siempre dispuesta al engaño. Versículo 20 dice que se sienta y habla mal de su prójimo. Calumnian a su hermano. En el versículo 22, ellos andan olvidando a Dios. Ellos se olvidaron de Dios. Dijo: ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. En el versículo 23 dijo: quien me ofrece su gratitud me honra. ¿Para quién está dedicado tu culto, hermanos? ¿Para quién se reúnen para dar el culto todos los domingos? ¿A quién le están dando el culto? El que debe recibir el culto es Dios. Dios desea ese sacrificio de gratitud. Es Él que lo honrará. Es el que lo honrará. Esa persona tiene correcta actitud. A él Dios le muestra su salvación. Esta persona es el que obedece la palabra de Dios. Es el que tiene la conducta correcta. Ahora estudiaremos el capítulo 51. Dios se alegra por un corazón contrito. Debemos aprender a arrepentirnos sinceramente delante de nuestro Dios. Especialmente Salmo 51 es un salmo donde David se presenta con sus pecados delante de Dios y se arrepiente de ellos. Leamos los versículos 1 y 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios derrama su amor a mí, derrama su gracia.
ten misericordia de mí. ¿Qué es la misericordia? Significa que tenga compasión de uno y borra mis transgresiones. Versículo 2. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Versículo 3 y 4. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Mis pecados están siempre presentes. Yo maté a Urías, adulteré con Betsabé. Ese pecado está siempre presente. A nosotros nos pasa también lo mismo. Nuestros pecados están siempre presentes. Otros no podrán saber acerca de ese pecado, pero yo sí lo conozco. Yo he pecado. Todo lo que Dios juzga es justo. Todo lo que Dios reprende es irreprochable. Yo sé que soy malvado desde nacimiento. Versículos 5 al 12 dice: Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Soy malvado desde nacimiento. Desde el momento que mi madre me concibió, soy pecador. En el versículo 6, Dios mira todo mi interior, lo más íntimo. Dios, yo te amo, yo soy de tu pueblo. Versículo 7 dice: Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Hisopo era una planta utilizada para la ceremonia de purificación en el tiempo del Antiguo Testamento. Como tú usaste el hisopo para limpiar los pecados, también limpia mis pecados sucios y perdóname. Quedará limpio de todo pecado inmundo, como la enfermedad de la lepra. Límpiame con tu preciosa sangre, Señor. Versículo 8 dice: Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Versículo 9, borra toda mi maldad. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renuévame, Señor. Versículo 11, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en el interior de los fieles? El Espíritu Santo influencia y conmueve a los fieles, que es influencia espiritual, que Dios nos convence. ¿Qué te parece obedecer la palabra de Dios? ¿Qué te parece vivir conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo quiere doblegar nuestra terquedad. El Espíritu Santo nos conmueve. Dios nos anima. Nos dice que están haciendo bien. Estás peleando bien la batalla de la fe. ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo retira su conmover? No podremos obedecer la obra de Dios. La llenura del Espíritu Santo debe abundar en medio nuestro. El Espíritu Santo es un ser, es Dios, no es un objeto. Hermanos, acá tenemos un vaso. Derrama tu Espíritu Santo. ¿Puede verter el Espíritu Santo como agua? Vierte el Espíritu Santo, llénanos con tu Santo Espíritu.
El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es Dios con su personalidad. Si viene el Espíritu Santo, viene todo su ser. Si el Espíritu Santo se aparta, todo su ser se aparta. El Espíritu Santo mora en el interior del fiel. El Espíritu Santo permanece hasta la muerte. ¿Qué significa que el Espíritu Santo se vaya? Significa que se va el conmover del Espíritu Santo. ¿Cuándo se va el conmover del Espíritu Santo? Cuando el creyente se aparta de la verdad. Cuando el fiel se mueve egoístamente. Cuando el fiel se inclina hacia el mundo. El mover del Espíritu Santo se aparta. En el versículo 12 dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Qué es un espíritu obediente? Es el espíritu que hace con gozo las obras de Dios. Es alguien que recibe la gracia. Versículo 13 al 17. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En el versículo 13 dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Versículo 14, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre. Versículo 15, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Versículo 16, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. A ti, Señor, no te complacen los holocaustos. En el versículo 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, es un espíritu contrito, pobre. Debemos presentarnos ante Dios con un corazón contrito y quebrantado. No somos personas fuertes. Hubo dos personas que oraron en el templo de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 10. Uno fue un fariseo. Él se presentó muy confiado. Él oró a Dios. Él entregó el diezmo. Él hizo ayuno. Él fue fiel en la obra de Dios. Pero al otro lado estaba orando un recaudador de impuestos. Él era un recaudador de impuestos y pecador. Y oró diciendo, Señor, soy pecador, perdóname. Debemos tener un corazón contrito y arrepentido. Bendito los que lloran. Mateo capítulo 5, versículo 4. Versículo 18 al 19. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Dijo, en tu buena voluntad haz que prospere Sión, haz el bien. David no solo estaba orando por sus pecados, sino por los de Israel. Levanta los muros de Jerusalén otra vez. Versículo 19 dijo, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora estudiaremos el capítulo 52 de Salmos. Leamos los versículos 1 al 4. ¿Por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? El amor de Dios es constante.
Tu lengua, como navaja afilada, trama destrucción y practica el engaño. Más que el bien, amas la maldad. Más que la verdad, amas la mentira. Lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras. Hay gente preponderante, ellos practican la destrucción. Ellos jactan de sus planes malvados. Versículo 2. La lengua de los malvados es como navaja afilada, es como una daga afilada. Los malvados dicen palabras que hieren los corazones. Los malvados tienen lenguas engañosas. Los malvados se enriquecen con sus mentiras. Versículos 5 al 7. Pero Dios te arruinará para siempre, te tomará y te arrojará de tu hogar, te arrancará del mundo de los vivientes, Selah. Los justos verán esto y temerán, entre burlas dirán de él: aquí tienes al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Dios arruina la vida de los malvados. Dijo: te tomará y te arrojará de tu hogar, te arrancará del mundo de los vivientes. Son palabras temerosas. En el versículo 7 dice que los malvados confían en su abundancia de riqueza. Veamos los versículos 8 y 9. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios, eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. Dijo: pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Los creyentes confiamos en la misericordia de Dios. Los creyentes nos alimentamos de la gracia y amor de Dios. Siempre abunda en la vida de los creyentes el consuelo de Dios. Los creyentes no tienen ninguna falta. Nosotros confiamos en Dios. Versículo 9. En todo tiempo te alabaré. Ahora continuamos estudiando el capítulo 53. Leamos los versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Los necios dicen que Dios no existe. Ellos dicen que Dios está muerto. Ellos dicen que parece que Dios no existe. Ellos se han corrompido, sus obras son detestables. En el versículo 2 dice: Dios observa si hay gente que lo busque. Dios mira desde el cielo. En el versículo 3 dice que no hay ni uno que haga el bien. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Nosotros somos salvos por creer en Jesús. Versículo 4 al 6. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Jamás invocan a Dios. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo, cuando no hay nada que temer. Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban. Tú los avergonzaste, porque Dios los rechazó. Quiera Dios que de Sión venga la salvación para Israel. Cuando Dios restaure a su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará todo Israel. En el versículo 6 dice: Dios salva al pueblo de Israel. Dios nos salva de la esclavitud del pecado. Hermanos, recuerden siempre que solo Dios es el que nos puede salvar. Continuamos con la clase número 53. Concluimos con la clase número 53 de Salmos.
Omitimos los estudios de Salmos 54 hasta Salmo 108 y continuamos a partir del Salmos 109. Concluimos con la clase número 11 de Salmos. Muchas gracias.